¿Por qué hablamos de cuidar en igualdad? Porque desde la mañana hasta que nos vamos a dormir hay un montón de tareas que hacen que el mundo funcione y muchas veces no vemos. Limpiar, cocinar, lavar, planchar, hacer la cama, asistir a personas mayores, a las más chicas, pensar la cena, poner la mesa, tender la ropa, barrer, comprar, ordenar, pagar las cuentas. Un montón de tareas que sostienen la vida y que en su mayoría hacemos las mujeres y LGBTI+. Tareas que requieren esfuerzo, energía y tiempo. Mucho tiempo, que no podemos dedicarle a otras cosas como estudiar, trabajar o disfrutar del tiempo libre. ¿Pensaste quién hace siempre estas tareas en tu casa, en tu trabajo o en las familias que conoces? Que hagamos visibles estas tareas es apostar por la igualdad. Cuidemos en igualdad, porque cuidar es una necesidad, un derecho y un trabajo. Buenos días, buenos días y buenas tardes. Si alguien nos escucha después, a todos y todas, les vamos a pedir que se acerquen adelante. Bueno, hoy tenemos una clase muy especial, es uno de los temas que más nos gusta y es uno de los temas de mayor actualidad, porque desde el movimiento de mujeres y desde el movimiento feminista, desde la década del 80, se vienen planteando una serie de reivindicaciones que tenían que ver con la creación de jardines maternales zonales, las licencias por paternidad y maternidad. Imagínense que el primer 8 de marzo de 1984, que fue el primer 8 de marzo que se celebró en democracia, ya pedíamos por estos temas y por estas cuestiones. Y sin embargo, estamos 40 años después casi y todavía no tenemos licencias por paternidad para que los papás tengan la misma cantidad de días para poder cuidar a las niñas que las mamás, ¿no? Entonces, en primer lugar, hoy vamos a hablar del tema de los cuidados y también vamos a hablar de la división sexual del trabajo. Cómo a veces se habla de trabajo solamente refiriéndose al trabajo remunerado y no se considera trabajo el trabajo no remunerado. Por eso hablamos de trabajo invisible, por eso hablamos de doble jornada, como que las mujeres tenemos el trabajo formal y además un trabajo doméstico. Según las encuestas del uso del tiempo, en la Argentina, aún hoy, que se supone que varones y mujeres estamos más iguales, las mujeres hacemos o dedicamos 91% de horas de nuestro tiempo a tareas de cuidados de los otros y los varones, en el mejor de los casos, dedican un 73%. Eh, el 90% de las tareas domésticas están hechas por mujeres. Algo que es importante entender es que las personas humanas en algún momento de nuestra vida requerimos cuidados. A veces cuando somos niños, niñas, más cuidados, cuando somos adultos mayores, más cuidados. A veces cuando hablamos de cuidados nos estamos refiriendo al autocuidado y a veces hay cuidados especiales. Por ejemplo, a veces hay personas con discapacidad o una persona que se enferma y requiere que alguien la cuide. Eh, es interesante y vamos a ver algunos videos y también vamos a tratar de hacer algunos ejercicios para que reflexionemos juntos y juntas durante la semana. Es muy interesante si ustedes hacen un gráfico en el pizarrón, tal vez lo puedan hacer en la parte práctica con las docentes locales, analizar la vida de una de ustedes y de alguno de los compañeros que esté en el aula y comparar desde que se levantan el lunes a la mañana hasta la noche las tareas que se hacen durante el día para ver cuáles tareas son tareas de cuidados y qué tareas son tareas de trabajo remunerado. En el trabajo rural, que también vamos a dedicarle algún tiempo para hablar en particular por la situación de que muchos de ustedes trabajan en trabajo rural, también a veces se da que al ser un grupo familiar el que trabaja, además, ni siquiera
es como remunerado de manera directa el trabajo de las mujeres o a veces el de los niños o adolescentes. Recordemos que los niños no deberían poder trabajar, no deben trabajar, y que en el caso de los adolescentes mayores que trabajan, también muchas veces su trabajo queda invisibilizado por el jefe de familia, que es el que cobra un determinado honorario o ingreso, y es como el ingreso familiar, ¿no? Que lo maneja a veces el varón de la familia. Eso seguramente está cambiando y seguramente hay mujeres más empoderadas, pero también, digamos, aún así a las jefas de hogar les cuesta mucho más el doble acceder a, no sé, a tener el mismo salario que los varones o acceder a comprar una vivienda o acceder a un alquiler, porque a veces no tienen las garantías. Es todo como un círculo vicioso de dificultades que afrontan las mujeres a partir de que tienen un trabajo de cuidado o además se las discrimina en el acceso al trabajo remunerado porque pueden quedar embarazadas o porque tienen hijos. Entonces, si analizamos desde las 7 de la mañana que nos levantamos, o algunos antes, uno se baña, que es una tarea de cuidado, se higieniza, lava los dientes, pero después las mujeres en general están preparando el desayuno, levantando a los chicos, preparando las cosas de la casa. Tareas de cuidado no es solamente el trabajo doméstico de limpiar o de cuidar a otros, a otras, sino que también son todas las tareas de planificación. Una está haciendo una tarea y simultáneamente está pensando qué alimentos faltan, qué cosas tengo que comprar para la casa, quién va a ir a buscar a los chicos a la salida del colegio, dónde tengo que comprar la ropa de no sé quién, los medicamentos. O sea, las tareas de cuidado no son solo la tarea física, sino que también son las tareas mentales de planificación y organización del cuidado, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que además del cuidado individual e intrafamiliar, hay tareas de cuidado que deberían ser compartidas al interior de la familia por los varones y las mujeres de la familia. En el caso del cuidado de los niños es más que claro que el papá y la mamá tienen una corresponsabilidad en el cuidado de las niñas, y hoy también las parejas de la diversidad tienen corresponsabilidad. Sin embargo, todavía no logramos que la legislación contemple por igual las licencias de los papás. Eso sería muy, muy importante, básicamente por derecho de los niños, por acompañamiento y derecho de las mamás, ¿no? De no ser las únicas responsables del cuidado de los chicos, y también por derechos de los papás para poder disfrutar sus paternidades, ¿no? Un tema es pensar todas las tareas, otro tema es pensar el tiempo, ¿no? Un tema también muy interesante que vamos a ver en la clase de hoy es el uso del tiempo. Hay encuestas de uso del tiempo y ahí se ve la diferencia entre la cantidad de horas que usan las mujeres y los varones para los distintos temas y tareas de la casa. Otro tema importante es cómo el modelo patriarcal, este sistema patriarcal, ha hecho una, llamamos, división sexual del trabajo, ¿no? Lo vimos en varias clases, pero hay trabajos para mujeres y trabajos para varones, o que por lo menos antes tenían esta división tan tajante. Entonces, igual que decíamos, rosa, las nenas rosa, los varones celestes, bueno, fíjense que uno habla en femenino cuando habla de las maestras y de las enfermeras, y habla en masculino cuando habla de los médicos o de los operarios de una fábrica. Es como, está naturalizado haber segmentado o generado esta división entre trabajos de varones y trabajos de mujeres. Y lo lógico sería que tanto los varones como las mujeres podamos hacer todo tipo de trabajos. A veces se dice, bueno, las mujeres no tienen fuerza, no pueden hacer tal trabajo. Bueno, hay varones que tampoco tienen fuerza, hay mujeres forzudas y varones que... O sea, una cosa es que se analice cómo una persona puede ser seleccionada para un trabajo por sus aptitudes o competencias, y otra es que a priori, porque es varón o porque es mujer, se le asigne determinado tipo de tareas
o se le asigne un sueldo inferior. A eso lo llamamos división sexual del trabajo. Y también, cuando hablamos de la división sexual del trabajo, vemos que los trabajos típicamente femeninos están desvalorizados y tienen peores ingresos, y los trabajos típicamente masculinos están valorizados y tienen mejores ingresos. En relación a toda esa división dentro del mundo del trabajo, también vemos la dificultad de las mujeres de acceder a niveles jerárquicos más elevados dentro de una empresa. Por eso hablamos de los techos de cristal. Cuando se habla del techo de cristal, quiere decir que una mujer dentro de una empresa o dentro de un trabajo o dentro de una organización laboral le cuesta poder ascender a las posiciones más altas. Y también hablamos de las paredes de cemento, ¿sí? Es muy usual que hablemos de techo de cristal porque es como que no nos dejan pasar de un determinado escalón en nuestra carrera laboral, y paredes de cemento porque a las mujeres nos asignan a determinadas áreas y no nos dejan pasar a otras. No sé, por ejemplo, que las mujeres estén más en las cuestiones que tienen que ver con la limpieza o que tienen que ver con el cuidado de otros, pero pared de cemento para pasar al área, no sé, financiera, contable, que se encargue de los temas, no sé, supuestamente más importantes dentro de la organización de una empresa o de una actividad, ¿no? Entonces, un poco la idea es que a través de algunos ejercicios y algunos videos, no sé si pudieron ver los videos que les mandamos en la semana, pero que podamos reflexionar sobre estos temas desde los varones, desde las mujeres. En este momento, el gobierno nacional está teniendo políticas de cuidado muy activas. Es como que hay una revalorización del tema del cuidado, por un lado promoviendo la corresponsabilidad al interior de la familia entre varones y mujeres, por otro lado promoviendo que se rompan los estereotipos de género, o sea, estas caracterizaciones que se hacen para una posición laboral, promoviendo que las empresas seleccionen el personal por sus aptitudes. Cuando yo fui la presidenta del INADI, lo que hicimos fue impulsar que cuando uno presenta un currículum para un trabajo, se habla de currículum ciego, ¿no? Que el currículum no lleve una foto, o que el currículum vaya con iniciales y no se sepa si es un varón o una mujer, y que se analice un currículum por determinadas características o aptitudes que aparecen en la historia laboral de esa persona y no por si es varón o mujer. También hay toda una tarea de entrenar a las áreas de recursos humanos de las empresas para que no discriminen varones o mujeres en una selección laboral. También hay una política activa desde las publicidades. Las feministas tuvimos mucho que ver para que las publicidades no reflejen estereotipos de género, donde cuando nos quieren vender un lavarropas o nos quieren vender un producto de limpieza, solo aparece la mamá limpiando la casa. Y si ustedes miran hoy, tal vez para muchos que son jóvenes de los que están ahí no se den cuenta, pero hoy hay muchos más publicidades en la televisión donde aparecen modelos de familia diversos, o donde aparece el papá cuidando a los chicos, o donde las mujeres están haciendo actividades que no eran típicamente femeninas. Pero igual cuesta, porque también si se analiza, no sé, un banco hasta hace poco hacía una publicidad donde la mujer era la que gastaba la tarjeta de crédito y el varón, el marido, aparecía preocupado porque era el que tenía que pagar la tarjeta. Era el varón proveedor y la mujer el prototipo de la que gasta con la tarjeta de crédito del marido, ¿no? Entonces, debemos mirar y revisar en las prácticas cotidianas, desde las docentes que están en una escuela, cuando dan ejemplos en la clase. Por ejemplo, en el INADI logramos hacer una revisión de todos los libros de textos escolares. Probablemente las personas más grandes que estén ahí recuerden que había libros de texto cuando yo estudié, que era el papá hacía tal cosa, el papá trabaja, la mamá cuida a los nenes. Eso era un libro de texto escolar.
hoy los libros de texto escolares dan cuenta de otras diversidades y también hemos logrado que se revisen muchos libros de texto para que el papá y la mamá puedan ser corresponsables de los cuidados en el hogar y fuera. Hay un proyecto de ley muy importante que envió Alberto Fernández este año, que tiene que ver finalmente con equiparar las licencias por paternidad y maternidad. Todavía no se sancionó ese proyecto. Fíjense que cuando nace un niño o una niña, el papá tiene 2 días de licencia, a veces un poco más, dependiendo de la empresa o dependiendo del gremio. Los gremios a veces tienen mejores convenios colectivos y tienen mayor cantidad de días, pero la mamá tiene, por supuesto, supuestamente, los días anteriores al parto, los días posteriores al parto y después licencia por cuidado de niños o por nacimiento o por adopción. Hemos ido logrando que en las parejas de gays o de lesbianas se reconozca el derecho a permanecer días después de la adopción o después del parto a ambos, y de hecho cada vez más en el proyecto de ley eso va a estar equiparado gradualmente. Hubo muchas resistencias por parte de los sectores empresarios. Yo recuerdo cuando yo fui presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato en el Mundo Laboral en el Ministerio de Trabajo, me mandaban, ya peleábamos esto, estoy hablando en el año 2000, 2001, y me chocaba con la resistencia por parte de los sectores empresarios para el tema de las licencias para los papás, cuando en realidad, como ustedes saben, las licencias no los paga el empresario, las licencias las paga la Seguridad Social con los aportes que hacen los trabajadores y las trabajadoras formales, ¿no? Pero igual, lo que quisiera subrayar es que el tema del cuidado de las niñas o de los adultos mayores o de las personas con discapacidad no es un tema exclusivamente de las mujeres, no es ni siquiera un tema de los papás y de las mamás, de las familias. Hay una responsabilidad social del cuidado. Entonces, por eso también es muy importante que se involucren los municipios, los gobiernos provinciales, para proveer de servicios de cuidado. Por eso nos interesa mirar en cada pueblo cuáles son las infraestructuras de servicios de cuidado. ¿A qué me refiero con infraestructuras de servicio de cuidado? Hay espacios infantiles de cuidado desde los 45 días hasta que el niño o la niña entran a la primaria. Bueno, a veces sí, a veces no, pero a veces ese espacio de cuidado de los 45 días de vida de un chico hasta la primaria, tiene que arreglarse la mamá sola o tener una abuela que la cuide, o a veces en sectores populares es más fácil porque hay una organización comunitaria solidaria donde las mujeres se autoorganizan y hacen tareas de cuidado colectivo, pero muchas veces las mujeres de clase media no tienen esta red de recursos de colectivos y tienen que pagar a otra persona para que cuide al niño o a la niña o al adulto mayor o a la persona con discapacidad. La tarea de cuidado no es una tarea que puede hacer cualquiera. No nacemos sabiendo cómo cuidar a los otros. Siempre se dice que no se nace mamá, que una mamá se va haciendo. No hay un mandato. El instinto materno no existe, ya lo vemos en muchas situaciones, pero una va tratando, si tiene el deseo de ser madre o el deseo de ser padre, de ser lo mejor madre y lo mejor padre que puede ser y aprende a cuidar. En el colegio no se enseña a cuidar a otros. La verdad que desde el jardín de infantes, desde la educación sexual integral, desde el inicio de la vida, necesitaríamos que se enseñara jugando a las niñas a poder cuidar. Viste que siempre le dan los bebés y los muñecos a las nenas y las cocinitas a las nenas y a los varones les dan, no sé, la pala, el camioncito. Bueno, está bueno que desde el inicio, no sé si están las docentes ahí que cuidan a los niños y no sé si hoy tienen niñes que estén siendo cuidados en cada uno de estos puntos, pero estaría buenísimo un intercambio y una reflexión hasta con los propios niños a qué juegos juegan las niñas, porque
dime a qué juego juegas y te diré si estás construyendo una persona cuidadora. Tendríamos que poder construir en la educación de nuestros niños, niñas, personas cuidadoras desde la infancia, ¿verdad? Bueno, es muy importante reflexionar sobre estos temas y tratar de cambiar las cosas que no nos gustan, las cosas que están mal. Esto requiere cambios personales, ¿no? Repensar uno, ¿qué tiempo dedico para mi cuidado personal? Mi cuidado personal no es solo la higiene o el arreglo personal, sino también es ir al médico, hacer los estudios, las mujeres ginecológicos. ¿Cuántas veces las mujeres dejan de ir a hacerse su papá Nicolau o su mamografía o su control médico anual? Porque siempre están atareadas cuidando a otros, ¿no? ¿Cuántas amigas han muerto de cáncer por no haber ido a hacer los controles médicos y ellas viven cuidando a los hijos, a los padres, a otros? Entonces, reflexionar sobre el autocuidado, reflexionar sobre cómo compartimos en el hogar democráticamente las tareas. El hogar no es más el pater familiae que se sentaba en la mesa y esperaba que la mujer le trajera las cosas de la cocina. ¿Cómo dividimos nosotras mismas las tareas domésticas en la casa entre nuestras hijas y nuestros hijos? No es que a las chicas las hacemos lavar los platos y los varones se van a jugar al fútbol. No sé, pensar estas cosas en familia y también ver cómo se organizan en el pueblo, en el barrio, en la ciudad en donde vivimos, ¿no? ¿Hay suficiente cantidad de jardines infantiles para el cuidado de niñas desde los 45 días? ¿Hay doble jornada para que los pibes puedan estar en la escuela a la mañana y a la tarde y nosotras podamos tranquilas trabajar o hacer otras tareas? Eh, ¿Hay lugares de cuidado para las personas con discapacidad donde estén cuidadas por profesionales, aquellas personas con discapacidad mental que son dependientes? ¿Hay lugares de cuidado en nuestro pueblo o en nuestra ciudad para los adultos y adultas mayores? No podemos dejar a un niño o a una persona con discapacidad o a un adulto mayor solo. No podemos dejar a un niño o a una persona con discapacidad severa que no se puede autovaler o a un adulto mayor en una situación de, digamos, de deterioro que necesita un cuidado, no se puede dejar en manos de cualquiera. Entonces también ahí hay todo un tema de la formación de las personas que cuidan a otras personas, la remuneración de las personas que cuidan a otras personas, el cuidado de las personas cuidadoras. Estos son algunos de los temas importantes sobre los que hay que reflexionar. En general, las personas cuidadoras son alguien que hace tareas domésticas en la casa, a la que además se le agrega cuidar a un adulto mayor o cuidar a una persona con discapacidad o cuidar a un niño. O sea, es la empleada doméstica contratada para limpiar, pero le agregan otras tareas, le pagan como merece, tiene la formación. No es lo mismo lavar un plato que quedar a cargo de un niño o quedar a cargo de una persona con un problema de salud. Hay una atención y un servicio de cuidado de las personas, niñas, adultos mayores. Hay un servicio público de cuidado. Hay países del mundo o ciudades del mundo muy interesantes experiencias comunitarias donde, por ejemplo, una persona mayor, adulta, no vive con otra persona o no tiene un cuidador, pero la gente dona su tiempo y a veces hay cosas que se llaman banco del tiempo, ¿no? Entonces los vecinos donan su tiempo y de repente solidariamente pueden ir a hacer las compras para un adulto mayor. Bueno, lo vimos en la pandemia, ¿no? En la pandemia se dio bastante que tratábamos de preservar que las personas mayores no salieran de la casa y uno hacía tareas de cuidado para personas que tal vez no son la familia conviviente, pero preservábamos a la abuela o al abuelo y le íbamos a hacer las compras y le llevábamos la bolsa del supermercado o los medicamentos. Bueno,
hay formas de organización colectiva y solidaria de los trabajos de cuidado, y también es muy importante poder pensar comunitariamente en el municipio, quienes tienen a cargo las áreas de desarrollo social, las áreas de educación, reflexionar sobre cómo el municipio apoya, acompaña con determinados servicios, con determinada infraestructura, para que no recaiga sobre las mujeres o sobre las familias el peso del cuidado. En ese sentido, es muy importante decir que hacemos una torta con amor, pero eso también es un trabajo. O sea, el trabajo de cuidado es trabajo. Cuidar a los niños se hace con amor, pero es trabajo. Revalorizar que ese trabajo reproductivo, o sea, el trabajo de cuidado de los otros, también tiene un valor y es un trabajo. Entonces, empezar a cambiar la denominación de las cosas. El trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, el trabajo invisibilizado. Y también pensar que a veces hay trabajo remunerado formal e informal. Formal es una persona que está inscripta, que tiene, que se le paga su jubilación, que se le pagan obras sociales. Cada vez hay más mujeres en trabajos precarizados. Trabajos precarizados es que te contratan y tenés que entregar una factura de monotributista social, monotributista en la categoría que sea, ¿no? Se ha expandido una lógica del trabajo precario y la mayoría de las mujeres somos quienes tenemos los trabajos más precarios. Bueno, dicho todo esto, que es como una introducción a los temas, quisiera, no sé si de quienes están en el aula tienen alguna pregunta o comentario a lo que dije, para escucharlos también a ustedes, ¿no? La reflexión de sus vidas personales, privadas. Me gustaría, si están Dayana y Antonella, si le pueden pasar el micrófono o pasan adelante, si alguien quiere hacer algún comentario de su autocuidado, del cuidado de su familia, de sus trabajos. ¿Les pareció que lo que les conté es así? ¿Les pasan estas cosas? ¿Han pensado sobre estas cosas? Buen día. Hola, ¿quién sos? Bueno, mi nombre es Analia Campos. Hace un ratito me conecté, pero lo que pude escuchar. Y contestando a su pregunta, sí me pasó en tiempo de pandemia. Yo soy profesora y no estaba ejerciendo cuando empezó la pandemia. No estaba trabajando de mi profesión. Y a fines de 2020 hice una arreglo con una señora, con una chica que tenía un negocio y trabajaba con ella y ganaba muy poco. Y ahí notaba la diferencia, salía a trabajar mi pareja y él ganaba en 1 o 2 días lo que yo ganaba en una semana. La diferencia también en el género por ser hombre. Y no me refiero que es de la actividad, sino a la diferencia a la hora de trabajar, la remuneración a ese trabajo. Son muy importantes. Se calcula que en promedio las mujeres ganamos un 30% menos que los varones en el promedio de todo el tipo de trabajo, pero bueno, también depende del tipo de tarea. Y también otra cosa que pasó en la pandemia es que estuvimos recluidos en nuestras casas en muchos casos, salvo quienes cumplían servicios esenciales. Entonces, muchas personas tuvieron que hacer el trabajo doméstico, pero además trabajaban home office o teletrabajo, y además tenían que cuidar la educación de los hijos. Entonces era que se triplicaba el trabajo, tenías que atender las tareas que le daba la docente a tus hijos, tenían que trabajar en internet para la oficina o para la tarea en la que estuvieran, y además hacer el trabajo del hogar, que además era un trabajo recargado, porque recordemos que le pasábamos alcohol a los alimentos, había que lavar no sé qué, bueno, que algunas de estas cosas habría que seguirlas haciendo, ¿no? Pero
fue bastante intensa la experiencia pandemia, también en algunos casos modificó algunas conductas porque algunos que no se hacían cargo de la casa empezaron también a hacerse un poco cargo de la casa, ¿no? Pero los escuchamos, si hay algún otro ejemplo o comentario. Ay, quería, mientras alguien más se anima, quería preguntarles en relación a lo que dijo Analía, esto de que ella percibió la diferencia, lo que ella ganaba en una semana o más de una semana, el marido lo ganaba en 2 días. Y si ustedes, quién más lo tuvo, pero si pueden relacionarlo eso como, si está esa diferencia, ¿cuáles son los efectos a futuro de esa diferencia? Las condiciones de las mujeres, las condiciones socioeconómicas, las condiciones de existencia, de plata que están, para que necesitamos para vivir. En el futuro, si siguen dadas esas condiciones, ¿ustedes cómo se creen que van a estar? ¿Vamos a estar mejor o peor? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿quién sos? ¿Desde dónde hablas? Doris, yo estoy en Chaco, correspondo, o sea, mis correspondencias sería el aula de San Martín. Yo ahora estoy viajando a Buenos Aires y estoy enganchada, por eso estoy enganchada con esto. Viajé por un problema familiar, si no estaba en el aula. Pero con respecto a lo que están planteando, bueno, yo en pandemia creo que exploté, con la cabra. Porque ahí creo que fue muy tajante ver cómo había que repartirse y eso de hacerlas. Yo tenía las clases virtuales y en muchos casos con mis hijos colgando por la cabeza y yo tratando de concentrarme en desarrollar un tema. Yo veía que era algo que me pasaba a mí. Al papá ni entraban a la oficina cuando él estaba hablando, ¿no? Esas cosas también que se dan porque el ámbito doméstico es una cosa. Mamá no trabaja profesionalmente dentro de la casa. Entonces, eso a mí también me hizo pensar mucho, porque papá sí trabaja profesionalmente, mamá no. Y es algo que no, al menos a mí no me sale marcarlo. Y después, sí, a mí me pasó también en lo personal, estaba trabajando en un lugar, en una ONG, y tuve que renunciar porque había nacido mi segundo hijo y no me pudieron reasignar otras tareas de trabajo. Y ya con 2 hijos se me hacía difícil, porque yo tenía que ir a cubrir notas o eventos, y me iba con mi hija de 4 años, con el nene de 1 año, con el carrito, con la mochila, con los pañales y con todo el material para poder trabajar. Y obviamente tuve que renunciar porque no... Hubo un momento que la cabeza explotaba, el cuerpo explotaba. Y me parece que ahí son pequeños detalles pequeños y grandes detalles, ¿no? que hacen al ámbito profesional también, de las mujeres con hijos. Entonces, a mí me costó mucho aprender aprender no es la palabra correcta, pero tuve que resignar muchísimas cosas del ámbito profesional porque tenía que estar al cuidado de los chicos. Más allá de que con el marido, con el papá, con el marido, se encarga, pero yo veo siempre que no es, que debe ser por una formación también nuestra, yo ya tengo más de 40, de que a mí a veces también me cuesta designar o decir, esto hacete cargo vos, porque mi formación, que está en constante de construcción, es mucho más fuerte y prefiero hacerme cargo yo que antes de decirle al otro que lo haga. ¿Sí? Pero también agota, y yo lo veo y trato que mis hijos no tengan esa formación que yo tuve. Y el más chiquito, por ejemplo, cuando era más chico, jugaba con una muñeca, porque jugaban entre los dos, quién era la mamá, el papá, y es muy lindo verlos en los roles, como los imitaban. Y estábamos en la plaza y él agarraba la muñeca y la tiraba por el tobogán, que era la de la hermana, y la gente al lado se horrorizaba. Decía, esa es la muñeca del nene, ¿viste? Como si no te juntes con ese nene, ni le toques el muñeco. Bueno, esto que contás, imagínate, mi hijo mayor... Tengo 1000 cosas para hablar. Sí. Mi hijo mayor ahora tiene 26 años y mi hijo menor 21, pero
imagínate que yo feminista toda la vida, cuando tengo mi primer hijo, hace 27 años, 26, me planteaban estos interrogantes, ¿no? Imagínate qué regalo comprarle. Cuando uno, ahora viene el Día del Niño, compramos regalos, juguetes sexistas, las nenas, las cochecitos, Barbies y todo fucsia, los nenes todo azul, o podemos hacer que puedan indistintamente jugar a juegos distintos. Creo que ahora está un poquito, yo me acuerdo cuando iba al jardín y yo decía, estas cosas las discutía con las docentes, las primeras creadoras de los estereotipos de género a veces son las docentes del jardín, porque el nene, o yo tengo 2 varones, mis hijos en casa no estaban siendo instruidos en la división sexual de género, pero volvían del jardín y los nenes con los camioncitos, las nenas con las muñequitas, y también tal cual, imagínate qué horror, hace 26 años era todavía peor lo de las nenes que podían interactuar con las muñecas, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, la necesidad de poder hablar estos temas. Estos temas son importantes de poderlos hablar en pareja para cómo nos organizamos democráticamente en las tareas de la casa, pero también la otra cosa es que, aunque le digamos una determinada cosa a nuestros hijos, enseña más lo que ven que lo que hablamos, ¿entendés? Entonces no puede haber, a ver, muchas veces hay, y esto vale para todo, hay contradicción entre lo que decimos o pretendemos y lo que hacemos. Esto vale también para el tema de la educación sexual integral en la escuela. ¿Cuántas cosas? La educación sexual en la escuela es lo que se dice en el aula, pero también lo que se hace. Es decir, hay conductas, hay actitudes. Es lo mismo que la discriminación. Yo puedo estar diciendo una cosa, pero tengo conductas discriminatorias, discriminatorias para una persona con discapacidad, discriminatorias para pueblos originarios, discriminatorias para, no sé, alguien que tiene la piel más oscura o alguien que es gordo, y eso sucede todo el tiempo. Entonces, esta necesidad de revisar también desde cada uno de nosotros las conductas, pero también de exigir en las instituciones esas revisiones. Hay que plantearlo en la reunión de padres en el colegio. También a veces la escuela tiene cosas ridículas, chicas. A ver, por ejemplo, yo me cansé de ponerle, venía el boletín del colegio y decía, firma del padre o tutor. Y yo agregaba una barra y ponía madre y firmaba. No sé cómo les viene en Chaco el coso del boletín o las notificaciones o las docentes que te hablaban a los padres y éramos todas madres en la reunión, o también te ponían un horario como si vos fueras una ama de casa que está solamente para atender a los pibes y vos tenías 80 tareas y el horario de la reunión era un horario incompatible con un trabajo remunerado. Bueno, entonces... Eso sigue igual, ¿eh? Eso no cambió. Bueno, entonces, hagamos que reflexionamos, nos deconstruimos, pero también propiciemos que las instituciones cambien y muy amablemente, sin pelearnos con la directora de la escuela, sin pelearnos con la maestra, decir, bueno, mira, no podemos hacer la reunión de padres online, no se podrá revisar el horario o por lo menos hacerlo rotativo, porque nosotros, o sea, la docente también tiene un horario, pero las mamás también trabajamos. O por ejemplo, una cosa muy típica es los servicios que brinda el municipio, ¿no? Por ejemplo, hay un servicio, no sé, los centros de atención de la mujer o los centros de atención en salud tienen un horario que supone que vos no tenés trabajo o que no trabajás. De repente no hay un horario extendido, no te permite. Entonces, una cosa muy interesante que hacen algunos municipios es como el uso del tiempo en la ciudad.
y repensar la ciudad y sus instituciones para que no signifiquen una carga para las mujeres, porque cuando se analiza, incluso colectivamente, somos las minas las que no tenemos auto, las que vamos colgando con los pibes en la bicicleta o colgando con los pibes en el colectivo. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con la infraestructura y con los horarios y con los tiempos que recaen sobre nuestras espaldas, ¿no? Que es interesante que tal vez probablemente en la parte de práctica, digamos, de bajada, de aterrizaje, puedan pensar en Pampa del Indio y en General San Martín sobre cómo son los horarios de las instituciones, las escuelas tienen doble jornada, hay espacios físicos para poder dejar a cuidado a los adultos mayores a determinadas edades, ¿viste? Como digo, la otra cosa es esta. Cuidado no quiere decir dependencia. No necesariamente los adultos mayores o las personas con discapacidad o los niños no son objetos. Esto también es importante decirlo. En el siglo XXI, les niñes, las personas con discapacidad y los adultos mayores son sujetos de derecho. Pueden tener una necesidad de cuidado, pero eso no significa que no se los respeten en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus reflexiones. Entonces, en cuanto a los niños tienen derechos desde que nacen, los niños son titulares de derecho, los niños tienen que ser escuchados y, sobre todo, por ejemplo, cosas que son importantes que los papás y las mamás sepan. Para las decisiones que tienen que ver con su propio cuerpo, a partir de los 16 años, las niñas es como si fueran un adulto. Para la legislación argentina, un niño de 16 años o una niña de 16 años puede decidir todo lo que tiene que ver con su salud reproductiva y puede decidir todo lo que tiene que ver con su cuerpo. Qué sé yo, si se quiere hacer un tatuaje, a veces te piden la autorización para los tatuajes desde cualquier edad, ¿no? Pero te dicen hasta los 21 años te piden, bueno, un chico de 16 ya puede decidir sobre su cuerpo. Y después es muy importante ver también con los niños más pequeños, por ejemplo, entre 13 y 16 años, prima la opinión del niño o de la niña, ¿sí? No se puede hacer nada sobre su cuerpo si el chico o la chica no está de acuerdo. Esto vale incluso para cosas como un cambio de sexo. Lo lógico es que los papás y las mamás acompañemos a los chicos y que haya un diálogo en la familia, pero también no tomar cuidado como sometimiento, ni de los niños, ni de los adultos mayores, ni de las personas con discapacidad. Sí. Están pidiendo en Pampa. Con gusto, chicas, las escuchamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy la voz. ¿Quién sos? ¿Pero quién sos? Hola. Hola. ¿Ahí? Bueno, muy buenos días. Como verán, tenemos ya aula poblada. Así que, bueno, queremos aprovechar también el tiempo como para, hoy estábamos hablando con las hermanas, compañeras, porque usted dijo que vamos a hacer una actividad como para plasmar, ya sea en un papel, todas aquellas como actividades, ¿no? Cotidianas, personales como institucionales también. Entonces, vamos a respetar el tiempo, aunque también nosotros como pueblo indígena tenemos diferencia también, porque desde la niñez, digamos, nuestro pueblo juegan a hacer casitas, como hacer mamás, papás, con la vigilancia de los padres, de un adulto. Y bueno, y así como van transmitiendo también el cuidado de sus hermanos, de su lengua, su cultura, la forma de cómo planificar de a poquito, ¿no? Así que bueno, como para aportar después de los videos tal vez en algún espacio, nosotros también queremos, bueno, dialogar un poco
y analizar estos temas, porque también el tema de las licencias hace mucho tendría que ser como incorporado, ¿no? Para los hombres, porque también a todos le pasa, como cualquier trabajador, trabajadoras, queremos también que la familia siempre en el nacimiento del niño estén los dos, porque es la responsabilidad, ¿no? Así que eso también es muy importante. Y también el cuidado, también, ¿no? El cuidado de las personas. Nosotros como pueblo indígena todavía no tenemos, ojalá algún día vamos a tener todo trabajando, nuestra sociedad y así poder también pensar, ¿no? Aunque ahora tenemos escuelas indígenas y también necesitamos, por ejemplo, algunos lugares como para el cuidado de los hijos, de las estudiantes, ¿no? Para que puedan terminar sus estudios y así tengan también esa seguridad de que, bueno, también tengan un cuidado desde también aquellos que ya se recibieron o todavía no, pero así como incorporación del cuidado también, de acompañamiento de los abuelos, abuelas, ¿no? Eso también nosotros hasta ahora sostenemos que no queremos como un asilo para el pueblo pero también van cambiando los tiempos, ¿no? Pero bueno, así como también el trabajo rural de la mujer también tenemos también diferencia como en el tiempo, ¿no? Los tiempos no son como la que por ahí uno piensa, ¿no? Sino que lo real es otra cosa. Recién charlamos, tal vez nosotras, las mujeres también tenemos el 100%, como los hombres en algunos casos, el trabajo, porque también el trabajo rural, las mujeres hacen también achear, carpir, capaz algunas no hacen, ¿no? Siembran, cultivan, pero no lo vemos, por ahí las realidades. Así que bueno, eso es algo que queríamos comentar desde el aula de acá de Pampa. Muchísimas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Isabel Paredes. Isabel, muchísimas gracias. Antes de los videitos voy a contar esto, que es una anécdota chiquita, pero que tiene relación. Ayer fui con un grupo de otras colegas a ver una familia rural de San Martín, que no es tan lejos de Mendoza capital, pero donde han últimamente muchos femicidios y el accionar es todo muy irregular. Y es una zona muy rural, muy precaria, donde solamente se ve la diferencia de acceso a derechos, ¿no? Para tomarse, o sea, no son inhóspitas, bueno, no les tengo que explicar lo que es la cuestión rural y el acceso a los distintos servicios. Sí. No podíamos desactivar el micrófono, así que ahora todas las compañeras tienen la posibilidad de participar, ya tenemos micrófono. Una de las cuestiones que pasa en los pueblos del interior o las ciudades del interior que van creciendo es la ausencia de transporte público, de planificación de transporte público. Entonces, las mamás, que son las encargadas en la mayoría de las veces, son las que buscan los chicos a la salida de la escuela y van en moto. Y la cantidad de discusiones que hay, porque qué posibilidad tiene una mamá que tiene dos, no estoy hablando de tres, dos niñes, de dejar uno parado en la escuela, lo lleva hasta la casa y busca al otro. La ausencia del Estado con perspectiva de cuidados solamente vulnera más a quienes ya son vulnerables. Entonces, un sistema integral de cuidados
si no es pensado como una política pública nacional y se baja desde Nación a todos los otros municipios, es muy difícil que se pueda implementar. En general, es uno de los... Y la realidad es que no hay muchos accidentes. No hay prácticamente accidentes a la salida de las escuelas, pero sí el transporte que existe en este lugar es la moto, y por ahí la policía ese día decide salir a juntar plata, a recaudar, y entonces las mamás se ven atrapadas con niños arriba de la moto, que es lo que tienen, con irregularidades, con una multa, con expuestas a que la policía pueda decir o hacer cualquier cosa. Así que ese simple ejemplo evidencia lo vulnerables que son los sistemas de cuidado dentro de los pueblos más chicos. Eso. ¿Alguien quiere? Muchas gracias. De lo que yo estaba hablando es en relación a esta chica. Escuchen ustedes esta desigualdad y esta aberración, estuvo un mes con arresto domiciliario porque ella, como no hay movilidad en la zona, porque es una zona rural y ella traslada en su motito de 50 centímetros cúbicos los dos chicos, ese día era un sábado a la noche, había salido, ¿cómo se le ocurre a una mujer sola salir, joven, y no sé, la policía estaba de incógnito en la ruta, en la callecita, en la calle interna, ella sin querer la ve y se la traga porque estaba sin luces la policía, y como les movió, ni le rompió ni nada, le movió el espejo retrovisor, le iniciaron una causa. Entonces, como todo esto que pareciera que no tiene conexión, ustedes mismas ya estamos empezando a armar esa red de descuidos, que para que deje de ser red de descuidos estamos nosotras acá, y están ustedes ahí viendo donde no funciona. Y cómo funcionan las cosas cuando no funcionan. Lo de la policía, cuando es día domingo, ayer nos decían, trabajó la policía como día domingo. O sea, si te pasa algo en relación a tu seguridad personal, como es el caso bueno, la policía trabaja como día domingo, entonces a la respuesta. Todas irregularidades que después van a ser sostenidas por el mismo sistema judicial, con ese tipo de justicia que después va a tratar solamente de limpiar lo aberrante en vez de reconocer y reparar a las familias que acompañaron y a las familias sobrevivientes. Esto porque tiene relación la situación en la que yo estoy participando con esto que ustedes me vienen diciendo por la ruralidad. Entonces es muy importante que las chicas de Pampa Lindo y de San Martín tomen la palabra y nos cuenten, porque lo que nos damos cuenta que son cuestiones que no son casos aislados. Hay una matriz, se puede ver que hay un lazo, ¿no? No es que pasa solamente ahí en Pampa, pasa en las zonas rurales de todas las grandes ciudades, de todas las ciudades. Y en esas zonas, y para también como ver, y no alejado de lo que estábamos viendo, el sistema de cuidados básicamente también hay que consensuar con todas las fuerzas. Y cómo se ve, cómo se logran ciertos consensos para ponerlo en la agenda, para exigir que haya políticas, ¿no? Para exigir que esté la licencia por paternidad por más días, para exigir que este año se reglamentó la ley de contrato de trabajo, donde dice, donde haya más de 50 trabajadores y trabajadoras, tiene que haber una guardería, un dispositivo para el cuidado de los niños. Eso tiene que estar. Caso contrario, que el Estado no lo pueda proveer por X razón, tiene que otorgarle a la familia subsidio. Eso. ¿Cuántos hay en Pampa? ¿Cuántos hay en Chaco? ¿Quiénes tienen acceso a esas guarderías? ¿Cuántas guarderías para cuántas personas? Y ahí lo que vamos viendo, que era la primera pregunta que yo hacía, que mostrar este mapa de los cuidados, mostrar cómo se cuida, quiénes cuidan, desde dónde se cuida, y mostrar todas estas aristas, como todo este entramado que tiene, lo que intentamos es ver que agudiza la desigualdad estructural. Como la compañera que tuvo que resignar horas y renunciar, como la compañera que se dio cuenta que cobraba menos, como ustedes las que están en zona rural, donde el trabajo que ustedes hacen ni siquiera es remunerado, el remunerado, ¿no? Porque generalmente trabajan en las zonas, en la unidad productiva, que es en la casa con los chanchos, bueno, la casa con lo que se cría. Y por ese trabajo, después vamos a ver quiénes de ustedes reciben un dinero.
Yo ayer estaba con una familia que ya no recibía dinero, se dedicaba a hacer todo eso más los 3 niños. Y no sé si se acuerdan, cuando la primera, en un video, hay una señora, cuando este trabajo no registrado, fuera de registro, que se llamó ese videíto, hay una señora que es de Jocolí, un pueblito también de Mendoza, donde ella dice que después, o sea, y que aparte de todas estas como injusticias, como de toda esta cadena de desigualdades, ella puede ser acusada de trato negligente como madre. ¿Pero en qué contextos? ¿Quién está juzgando? ¿Están mirando las condiciones de existencia de esa mujer? Que tiene que estar, es un campo como de 1 hectárea, todo desolado, hay que ir, cosechar, levantar el ajo, volver, ir con los chicos, llevarlos al... Entonces eso, es muy importante que cuando se hable de cuidado y ruralidad. Y para involucrar y para que la ruralidad empiece a ser tenida como tema, y los cuidados en la ruralidad, que tiene otras características, que no las podemos pensar como si yo hago home office acá en mi casa, eso es muy importante que estemos acá, que ustedes estén ahí, que puedan de estas experiencias ir tomando nota y darse cuenta y politizar la experiencia. No me pasa a mí sola, pasa un montón. Y esto, bueno, entonces empezar a organizar otras formas de cuidado y sobre todo empezar a reclamar. Básicamente la tarea de cuidado y el tema de los cuidados, ponerlo en agenda, es lograr lo que se dice 3 R's, que sería reconocimiento, que se vea que ese trabajo que se realiza en la casa es un trabajo, reconocimiento, remuneración y retribución, que se distribuyan las cargas, y no solo intrafamiliarmente, porque eso es lo que tiene el cuidado de los cuidados. Generalmente suele ser una cosa que se arregla en la familia, me lo cuida mi mamá, yo se lo doy a mi tía, y ahí queda. Entonces queda chiquito otra vez, y lo van a hacer las tías, las madres de la familia. Entonces como que se cae como un poquito más. Entonces como poder pensar eso. Eso me fui porque me entusiasmé, pero si quieren pasamos el videíto, John, ahora, el que dura 3 y pico, y empezamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Los cuidados son las actividades y tareas que se realizan en el día a día para sostener la vida. Son centrales y universales, demandan tiempo, capacidades y esfuerzo. Además de ser una necesidad, son un trabajo que no se ve ni se valora. ¿Quiénes hacen esas tareas? El trabajo doméstico y de cuidado ha recaído históricamente en las mujeres, que le dedican 3 veces más tiempo que los varones. La división sexual del trabajo ubica a los varones en el rol de proveedores y a las mujeres lesbianas, travestis y trans en el de reproductoras y cuidadoras. Los cuidados pueden ser no pagos, pagos, basarse en lazos familiares o comunitarios, brindados por el sector público o por instituciones privadas. La forma en la que ocurren los cuidados y cómo se vinculan estos actores entre sí se llama organización social del cuidado. La organización actual de los cuidados es injusta y desigual. Esas tareas no están reconocidas y recaen mayoritariamente en las mujeres y LGBTI+. Asimismo, solo 4 de cada 10 hogares responden al modelo de familia tipo heterosexual y con niñas. Esta distribución inequitativa es el nudo de las desigualdades de género. La brecha en los cuidados genera la brecha salarial y también está atravesada por otras desigualdades, como la violencia machista, la clase social y el origen étnico o geográfico. Mi mamá no trabaja, solo se ocupa de la casa y de nosotros. Mi marido me ayuda un montón cuando puede. Los patrones son buenos, el sueldo está bien, pero nunca me registraron. No tengo un lugar cerca del trabajo para dejar a mi hijo. Ocupate vos de atender al abuelo. No tengo dónde darle la teta a mi bebé en el laburo. Esa forma en la que se organizan los cuidados es una construcción social, pero podemos cambiarla y repensar los estereotipos y roles que ubican a las mujeres y LGBTI+ en las tareas de cuidados sin darles la posibilidad de elegir. ¿Cuál es el rol del Estado? Redistribuir los cuidados significa redistribuir la economía y que sean brindados por cualquier identidad de manera igualitaria. El Estado tiene un rol central para garantizar que los cuidados se realicen en condiciones dignas.
junto a empresas, sindicatos, organizaciones sociales, familias y comunidades, debe generar las condiciones para que los cuidados se organicen de una manera más justa y equitativa. El Gobierno Nacional tomó la decisión de recuperar y ampliar la agenda de justicia social respecto de los cuidados y dar un salto superador que contemple de manera integral y federal tanto las necesidades de las personas cuidadas como la ampliación de los derechos de quienes históricamente se dedicaron a cuidar. Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas y a poder elegir cuándo, dónde y cómo cuidar. Cuidar en igualdad. Necesidad. Derecho. Trabajo. ¿Tienen el cuadernillo del Tejiendo Matria? ¿Por celular? ¿Lo tienen? No importa si no lo tiene cada una, pero por lo menos para trabajar en duplas o de a tres. Hola, Flavia, sí, compartimos en el grupo de la escuela el cuadernillo. ¿Es necesario trabajar sobre el cuadernillo o nos vas a contar del cuadernillo? Vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a hacer una actividad donde hay una grilla de preguntas. Ahora les digo, porque no me están dando bien la computadora, entonces lo voy a hacer todo el celular, por eso voy a apagar la cámara, porque si no el celular no va a resistir. Okay. Pueden ir yendo a la página 58. Lo tenemos en el celular porque no lo imprimimos. Bueno, de última lo bajo acá en la compu, en la pantalla. Como quieras, lo puedes leer. Léelo. ¿O vas a compartir vos pantalla con la página 58? Cada una lo lee donde puede y si podemos compartir pantalla, se comparte. Lo interesante sería que una que lo tenga a la vista lo vaya leyendo mientras se busca cómo compartir pantalla. Si lo tienen en la mano, cualquiera lee en el micrófono y ya vamos avanzando. 63, en la página 63. Sí, pensando los cuidados en clave igualitaria. ¿Está? Bueno, si ustedes siguen, ahí vas a ver, oye, espérate que, vas a ver unas preguntas, hay un como tipo cuadro, ¿no? Entonces ustedes tienen, o hay unas preguntas en el margen izquierdo, sí, y les preguntan cuánto tiempo, cuántas horas le dedican a hacer cada una de esas cosas y quién las hace. ¿Lo viste? Sí. Bueno, divídanse, júntense de a dos, agarren, la idea sería que lo puedan hacer, ¿no? Que puedan escribirlo, y nos tomamos, no sé, 5 minutos a las y 25, y a las y 25 empezamos a charlar en base a lo que ustedes nos vayan a ir compartiendo de esta tarea. Ahí está, excelente. Bueno, entonces empecemos a compartir, ¿les parece? Así no perdemos tiempo. ¿Alguna que quiera empezar? La idea es esa, es compartir lo que estuvieron debatiendo, más allá del orden tal cual como dice, más allá de seguir la grilla, que estuvieron debatiendo, qué cosas salieron, qué ven de común, qué tienen de distinto, lo ven distinto como lo plantean. Eso, compartir la experiencia de qué sintieron y qué pensaron cuando hicieron este ejercicio. Que todo el maldito sistema está mal. Ah, no. Muy bien, era lo que teníamos. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está la voz? La voz de la sabiduría que dijo eso. ¿Quién? Que dé la cara. Me hiciste rápido. Está muy bien, está muy bien. Entonces, bueno, díganme, cuéntenos por qué está todo esto, hay que darlo vuelta. Ahí tenemos un testimonio. Va a hablar el testimonio de todo lo que a todos, a todas. No, justamente yo vine a hacer este curso, digamos, porque me invitaron. Yo soy docente en una escuela estatal, pero recién ahora me estoy dando cuenta. Fui educada en un sistema totalmente machista. Yo seguí eso en mi casa. Recién ahora me estoy dando cuenta que no tengo tiempo para el ocio, tengo que hacerme tiempo para seguir formándome. Aparte de eso, tengo que salir a trabajar en mi casa,
dedicarme a un hijo que tiene hiperquinesia demanda más tiempo y bueno, gracias a esto me estoy dando cuenta de que siempre es la mujer la que está en todo, salud, educación, cuidado de los niños, de los adultos, y me parece que tendríamos que empezar a cambiar desde nuestras casas. Ahí estamos, buen testimonio. Maravilloso, gracias. Bueno, entonces, si les parece, vamos a ordenar un poco, como ponerles términos y nominar todo lo que hemos estado charlando, como para que no se nos pierdan de vista cuestiones como fundamentales que están a la hora, que tenemos que reflexionar a la hora de pensar, primero, qué es cuidar, quiénes cuidan, cómo cuida, y todo eso de cuidar, tratar de ver cuál es la relación con mi profesión, con mi clase, con mis accesos a derechos o no, los de mis compañeras, y lo que pasa en determinada zona. Como tratar de ver, marcar la continuidad de que el objetivo de analizar los trabajos de cuidado y la organización, lo que se llama organización social del cuidado, que ahora les voy a puntualizar bien qué es vincular que como cuidamos y las injusticias de estas que ustedes que acaban de decir, eso se reproduce una situación de empeoramiento en las condiciones de vida. ¿De quiénes? De nosotras. De nosotras, y cuando hablamos de nosotras, bueno, también me refiero a otras, como dice el cuadernillo, el material, identidades feminizadas, porque ahí está una pregunta, ¿cómo se organizaría el trabajo de identidades feminizadas? ¿Quiénes las cuidan? ¿Cómo se cuidan? Para empezar a pensar otras formas de cuidado y también pensar alternativas a cómo ordenar todo esto que es tan injusto para que sea compartido por todos los actores intervinientes. Que los actores, o sea, sería las familias, ¿no?, que demandan servicios de cuidado y a la vez se autoproveen servicios de cuidado, pero ¿cuántas mujeres hay? O sea, ¿se acuerdan? Hoy no sé si estuvieron como al tanto de como la empleada, va a parecer una tontería lo que les digo, pero la empleada de Guandanara, esta señora que estaba allá, ¿lo vieron? ¿Se enteraron? Bueno, no se enteraron. Una señora que cuidaba a los hijos de este matrimonio exitoso, ¿no? De Wanda y Mauricardi. Y la señora hacía, creo que 5 años que estaba en Italia con ella, nunca le había pagado el pasaje de vuelta, y ella creía que lo que hacía, que ella estaba bien pago porque le pagaba, tenía una heladera llena de comida y la sacaba de viaje. O sea, eso, y casi tener una persona esclavizada, más o menos lo mismo, que es que me tenés que dar, no es me tenés que dar comida en la heladera y me pagas un pasaje, me tenés que garantizar derechos. Y hay un régimen que me avala. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, ahí claramente se ve que esta mujer, esta empleada, no era la esposa de Messi. Era una señora que vivía acá, en ciertas condiciones, no me acuerdo si era de Paraguay o del conurbano, creo que era del conurbano bonaerense, migrante. Entonces, eso, cuando decimos de vincular esta dimensión de los cuidados, de la injusticia en su redistribución, y por el otro lado la economía, las condiciones de acceso, las condiciones materiales de vida, vemos que está totalmente ligado. Si yo soy más pobre, pertenezco a sectores donde he sido históricamente vulnerabilizado, probablemente si me quedo, y lo que a mí el mercado, el Estado va a pedir de mí es que yo le dé esa fuerza de trabajo que es cuidar. Entonces presuponen que porque soy mujer y morocha, lo primero que puedo llegar a hacer es cuidar. Cuando ¿quién dice que es
¿De dónde está? No está escrito, o sea, por eso es importante como pensar siempre con la división sexual del trabajo. ¿Quién dice que nacimos para cuidar? No todas cuidamos bien, no todas cuidamos, no todas eligen cuidar. ¿Cómo cuidan los varones? ¿Cómo se les enseña a los varones a cuidar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que es lo que está en las encuestas del uso del tiempo. Ahora, se hicieron 2 encuestas, así como ustedes hicieron, respondieron estas preguntas de hacer las camas y arreglar el dormitorio. ¿Quién la hace y cuánto tiempo te lleva? Llevar a los hijos al colegio. ¿Quién lo hace? Acompañar a un vecino a comprar. ¿Quién lo hace y cuánto tiempo? Realizar trámites para otra persona. ¿Quién lo hace? Por ejemplo, mi mamá tiene PAMI y yo tengo que hacer todos los trámites y lo hago yo porque mi hermano y mi hermana tienen sus familias. Entonces, como yo soy como un hogar de una sola persona, yo soy como un monoambiente y no tengo hijos y hijas, se supone que yo tengo más tiempo y tengo más, sobre todo tiempo para ir a hacer todas esas gestiones de PAMI, que es que te autoricen devolver y que vos vas y te no, pero ¿dónde está el papel? Y eso y trasladarse del acceso a la ciudad, lo que decían, esto está totalmente relacionado con las vías de acceso a distintos centros, a los hospitales, esto está lejos, nos queda lejos, es costoso, es engorroso, es costoso no solo por el valor monetario, sino es costoso en tiempo, en demanda. Yo me subo al micro y parezco que soy el tío Cosa, y eso que soy yo sola, pero tenés que la bolsa de esto, porque... Bueno, preparar las comidas, todas estas cuestiones, limpiar la casa, ir al banco, reuniones de colegio, cuando las encuestas del uso del tiempo, al medirlo y preguntar de los integrantes de esa unidad productiva, de esa casa, cómo se reparte, se ve lo que ustedes vieron, ¿no? Que las mujeres trabajan más de 3 horas. Eso hace que ese tiempo, lo que dijo la compañera, yo no lo puedo destinar a formarme o al ocio. Y eso es la otra dimensión del cuidado que hay que recuperar. El cuidado como también un derecho al autocuidado. Eso es muy importante. O sea, poder hacer como esa grilla de a quién limpié, cuidé, reparé. Bueno, ¿cuánto me limpié a mí, digamos? ¿Cuánto cuidé de mí? ¿Con qué? ¿Cuánto asistí o me junté con alguien? ¿Hace cuánto que no me tomo algo con alguien, que no sea mi familia o los hijos o las obligaciones domésticas? Entonces ese es el otro concepto importante del cuidado como derecho humano, como a que me cuiden, a cuidar, y esta última que es tan importante, que es al autocuidado. Entonces, les voy a leer las definiciones. Hasta ahora está más o menos claro el objetivo de lo que hemos intentado, ¿no? Vincular estas injusticias, esta desigualdad en la tarea de cuidado, primero definir qué es la tarea de cuidado y conectarla con las condiciones económicas, ¿sí? Y cómo esto nos pasa a todas. Entonces, la importancia de repensar esa organización social del cuidado. Repensar cuánto Estado más vamos a exigir. Hay que empezar a exigir que sea política pública y que se cumpla, porque aparte es un derecho humano, ¿no? Entonces, para ir politizando como todos los espacios. Entonces, la definición de cuidado es, yo lo diría más corto, diría que es todo lo que se necesita para sostener la vida. No se sostiene la vida si no hay alimento. Sin ciertas condiciones básicas para vivir tampoco se sostiene la vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas tareas de cuidado, son las que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas todos los días. Son las esenciales para que podamos vivir y realizar las actividades cotidianas. Estas tareas también pueden ser de autocuidado. Yo ahí estoy leyendo en la página, para que ustedes lo vayan siguiendo, en la página 65 del mismo material que estuvimos trabajando antes. Estas tareas pueden ser de autocuidado, como estábamos diciendo, como los chequeos médicos que hablaba María José. ¿Cuándo fue la última vez que fui? Hay 2 preguntas que son interesantes de hacer. ¿Cuándo fue la última vez
y cuándo no hice lo que debía hacer para mi cuidado por hacer tareas en la casa. O sea, hacer tareas en la casa, digo, por alguna cuestión de los tareas, los chicos, planchar, lavar, pensar la comida, ir a comprar. ¿Cuál es esa relación en mi diario de actividades? Y ahí y poder compartir eso. Bueno, estas tareas pueden ser de autocuidado, cuidado directo o indirecto. Tareas que se sostienen, que se realizan para sostener los hogares. ¿Sí? Lo que ya más o menos estuvimos hablando. A partir de estas definiciones, lo que hablaba la importancia de pensar el cuidado como una organización social del cuidado, ¿no? Como quiénes son los que intervienen, quiénes prestan cuidado. ¿Solamente hay arreglos familiares o hay otros lugares? ¿Hay guarderías? ¿Hay centros maternales? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos me quedan? ¿Qué lejos? ¿Qué acerca? ¿Quiénes van? ¿Cuánto es el porcentaje? O sea, ¿cuánta es la capacidad? No sé, yo estaba, en un momento yo trabajaba en Soldati, y en Soldati para una zona de, para todo Soldati y Lugano, ahí estaba, hicieron un hospital nuevo, pero había un centro de salud que atendía de 9 a 2. Entonces, ahí no, y va para todo. Entonces, no, ¿ahí qué pasa? Porque, ¿no es cierto? Después esto es importante pensarlo porque no sé si habrán tenido situaciones cercanas o no. Como las tareas de cuidado socialmente están estereotipadas, aunque ahora la ley es distinta, ¿no? Pero en el imaginario son tareas que tienen que ser las madres. La línea que corre paralela a esta del cuidado es, hay que ser buena madre. ¿Y qué es ser buena madre? ¿Qué es ser buena madre en estos contextos de desigualdad tan profunda? ¿Qué es ser buena madre? ¿Y bajo qué parámetros? Entonces, trato negligente. Yo puedo decir que en el campo, por eso también se habla de protagonismo infantil, en ciertas condiciones hay trato negligente si la mujer tiene 14 hijos, chivo, y chivitos, porque en esa zona solamente hay chivos. Por supuesto que tienen a leña, ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿Quién es negligente? ¿Qué es la negligencia? Está muy relacionado esto con los estereotipos, porque después la misma, va a venir un efector o después ante ciertas situaciones nos preguntan. Entonces está bien que esto, cuando se nos pregunte, poder dar todas las dimensiones y explicar que no es que culpa mía, no es que soy yo mala porque porque a mí se me da la gana no ir a la salita, es que no puedo. Ustedes atienden hasta las 11 y cuando van ha pasado X. Entonces podemos coordinarnos, o sea, y empezar a hacer otros arreglos, ¿no? Como a construir, bueno, ahora hagamos esto, bueno, entonces cuando usted no venga y empezar a como organizar otras formas. No me quería olvidar, esto sí es importante. En el material ustedes van a ver toda esta desigualdad que hemos estado viendo, cómo afecta, porque siempre estamos hablando nosotras las mujeres, cómo afecta a otras identidades. Y ustedes si la idea era relacionar los cuidados con las condiciones de existencia y otra dimensión del cuidado, porque tiene que ver con las condiciones de existencia, es el acceso al mercado de trabajo. Si yo tengo que trabajar 15 horas en mi casa, difícilmente en qué tiempo voy a tener un trabajo. Y si tengo un trabajo, ¿de qué calidad es y en qué condiciones va a ser ese trabajo? Por lo pronto, es dudoso que sea un trabajo registrado. O sea, que quiere decir que te paguen las vacaciones, tener acceso al salario, a las vacaciones, a todos los beneficios, seguridad social, una jubilación. ¿No? Porque todo esto pensamos ahora, pero hay que pensar, y cuando lleguemos a viejes, ¿cómo va a ser esto? Relacionamos el cuidado con el acceso al mercado de trabajo, pues son dos cuestiones que van también de la mano. ¿Qué pasa con las otras identidades? ¿Cómo acceden? Y hay una encuesta que ustedes van a ver que acceden no lo quiero decir mal, pero no es ni al 3% del mercado laboral total, las personas travesti, trans y otras identidades. O sea, ¿quién
¿quién se queda con todo lo que le sacan? ¿Quién se hace cargo de esas condiciones de vida? ¿A quién le importa que esas personas casi estén en situaciones totalmente violatorias de los derechos humanos? Bueno, pensar el acceso a los cuidados, pensar y el trabajo con otras identidades que no son mujeres, es también otro desafío para poder ver la complejidad del asunto. No es solo, ay, me ayuda o no me ayuda en mi casa, es un montón de cosas. Porque, de vuelta, el tiempo que no le dedico al ocio, a la recreación, a formarme, al autocuidado, es tiempo que se lo estoy dedicando al cuidado, para que no va a estar pago. ¿Me explico? Bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, me da mucha bronca. Siempre voy descubriendo diversas situaciones donde, ay, otra vez. Bueno, pero es así, es resistir hasta que se cambien las cosas, que cambiemos las cosas entre todos. Así que bueno, no sé si alguna tiene otra pregunta. María José tenía otro compromiso, así que a mí lo que me parece importante es que después nos puedan decir qué pensaron, contar, y después compartir el afiche, que me interesa poder. Estaría bueno hacer como una muestra, ¿no? Una cosa media artística, si les gusta, si tienen de dibujar estas barreras, estas desigualdades, y poderlas mostrar en distintos espacios. No sé si alguien más quiere decir algo, después empiezan ya las chicas ahí con la clase ahí. Flavia, se tuvo que retirar María José, así que quedé yo con el rol de cerrar esta etapa virtual. En uno de los roles que más me gusta, que es hacer callar a la gente, claro, para poder hablar yo, ¿viste? Las chicas no sé qué dicen, qué les pareció, a ver, no sé, háganme un corazón, una carita feliz, algo. Díganle algo a Flavia, porque es la docente que más pregunta, y la que habilita espacios y la que espera, así que adelante con los faroles ahí en las salas. Claro, por lo menos, chicas, un aplauso, nada. Así que bueno, les agradezco mucho que me dejen estar acá, me encanta conocerlas, me gusta mucho, me da mucha alegría, así que les quería decir que bueno, que cuenten conmigo para hacer actividades, también pensar yo soy abogada, así que también pensar todos estos temas en relación a cosas puntuales, ay no, él no quiere cuidar, o la separación, bueno, podemos pensarlo así y hacer taller de derechos también, así que bueno, a disposición. Perfecto. Bueno, se quedan ahí, están todas entusiasmadísimas. Chau, chicas, muchísimas gracias, Flavia, por el esfuerzo. Que les vaya muy bien, gracias por todo, que tengan lindo sábado.